Hola chicos, ¿qué tal? Pues bueno, vámonos con el desafío 16. El día de hoy les estuve comentando de acerca de los siglos, acerca de los milenios, acerca de los centenarios, de los lustros, ¿ok? Espero que se lo vayan aprendiendo. Y es muy importante darle continuidad a este tema para no perder de vista los apuntes que ya realizaron en su cuaderno, ¿ok? Dice, línea del tiempo. De manera individual, ubica la línea del tiempo en qué momento de la historia se desarrollaron los acontecimientos que se enuncian en cada recuadro y coloca la letra que corresponde a cada círculo. Luego, organizados en equipos, discutan y contesten las preguntas. Pues bueno, esto lo vamos a hacer tú y yo. Vámonos entonces a la siguiente página, que es la página 43. Dice, o de acuerdo a las instrucciones, chicos, vamos a leer, ya se dieron cuenta, en cada recuadrito está A, B, C, D, E, F, G, H. Estamos hasta la letra H. Vamos a leer y pues vamos a ubicar en los circulitos amarillos de acuerdo a qué. Si se dan cuenta, aquí esta recta numérica se divide 0. 0 y de aquí para allá está 1000, 2000, 3000, ¿ok? Y dice años de nuestra era, ¿ok? Años de nuestra era, vean la abreviación. Y hacia el otro lado, del lado izquierdo, tenemos igual 1000, 2000, 3000, pero en números negativos, o sea, en resta. Menos 1000, menos 2000, menos 3000, ¿ok? Acuérdense que yo les hacía por ahí la mención. Vino un personaje a cambiar la historia y por ahí se menciona antes de nuestra era, después de nuestra era, porque a partir de que el ser humano está en la Tierra, se comienza otro tipo de era, ¿no? Cuando se mueren, por ejemplo, los dinosaurios, marca otra era. Entonces, hay dos antes de nuestra era, después de nuestra era. Vámonos al inciso A, ¿ok? Y dice así, en el siglo, aquí no lo puedo hacer un poquito más grande, pero ahí te está diciendo o te está poniendo el siguiente, aquí lo hice muy grande, el siguiente número romano y te está poniendo una I y una V. Vete rápidamente a tu recuadro y qué siglo o qué número es el I y la V. El número 4. Entonces dice así o se lee de esta forma. En el siglo IV, antes de nuestra era, inició con Alejandro Magno la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Aquí hay algo clave, antes de nuestra era, ¿ok? Eso nos va a servir para ver en dónde vamos a colocar el inciso A. El inciso A, ¿creen ustedes que lo vamos a colocar del lado derecho después de nuestra era? No, lo vamos a colocar de aquí para acá, ¿ok? Entonces dice en el siglo IV. Siglo IV. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate en tus apuntes, aquí me voy rápidamente, ¿a cuánto equivale un siglo? ¿Te acuerdas a cuánto equivale un siglo? Un siglo o un centenario son 100 años. Entonces vámonos ahora hacia tu libro. Si aquí te está diciendo que en el siglo IV, antes de nuestra era, ¿a cuánto equivale el siglo IV? Un siglo equivale a 100 años. Entonces, por el siglo IV son 100, 200, 300, 400. Entonces, en el siglo IV, 400 antes de nuestra era, vamos a ubicar al 400. Fíjense, aquí acá son 1000, vamos a ver a cuánto equivale cada rayita azul.
son es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que cada rayita vale 100, mira. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. ¿En dónde vamos a ubicar al 400 antes de nuestra era o el siglo 4? 100, 200, 300, 400. Ah, ok. Entonces en este círculo va a ir la letra A. Muy bien. En este círculo va a ir la letra A. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Porque el siglo 4 es igual a 400 años antes de nuestra era. Vámonos al inciso B. En el siglo, rápidamente vamos a ver de qué siglo nos está hablando. Acuérdate, ¿a cuánto equivale? Ok. Acuérdate, ¿a cuánto equivale la X? Y la X, 10. Entonces, 2X son 20. La V, ¿cuánto equivale? A 5. Entonces, 25, 25. Y hay 3 rayitas. Entonces, es 20, 25, 26, 27, 28. Acuérdate que la I equivale a 1. En el siglo 28, antes de nuestra era, ya tenemos aquí una palabra clave, antes de nuestra era, ¿ok? Antes de nuestra era, en donde vamos a colocar el inciso del lado derecho o del lado izquierdo, ¿ok? Antes de nuestra era, del lado izquierdo. Dice que en el siglo 28, acuérdate que el siglo equivale a 100. Entonces, 100 por 28, ¿cuánto me va a dar? 2800. Muy bien. Entonces, en el siglo 28 o en el año 2800 antes de nuestra era, acuérdate que al 28, cuando lo multiplico por 100, le agrego 2 ceros. Entonces, ¿cuánto es? 2800. 2800 antes de nuestra era se dio la unificación de Egipto, atribuida al faraón Menés. Vámonos entonces a poner el inciso P. 2000, ¿qué? 800. Hasta aquí vamos 2000. Acuérdate que cada rayita equivale a 100. Entonces 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2700, 2800. Entonces, ¿aquí qué letra va a ir? La letra B. Muy bien. La letra B. Es importante por eso que tú recuerdes a cuánto equivalen los siglos. El siglo equivale a 100, entonces ya nada más tú vas a ir convirtiendo. Y por ello yo te decía que era muy importante, era una repasadita nada más para estudiar los números romanos. ¿Estamos? Ahora, si se te complica un poquito, practica en casita los números romanos. Voy a poner un poquito más de ejercicios. Pero por ello, por el momento te estoy ayudando, casi te lo estoy haciendo. Vámonos rápidamente. Ahora vamos con el C. Aquí tenemos el dato importante que habla después de nuestra era. Quiere decir que ya no lo vamos a colocar. Ay, me fui. Ya no lo vamos a colocar del lado izquierdo, sino lo vamos a colocar del lado derecho, porque del lado derecho está después de nuestra era. En el año 630, aquí ya no nos habla de siglo, sino me está hablando de año. Un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes, la musulmana o el islam, ¿ok? Entonces te está hablando del año 630 después de nuestra era. Ya vimos que cada rayita vale 100. Aquí llega el 1000. Entonces vamos a ver si es cierto. 100
200, 300, 400, 500, 600. Pero está un poquito pasado porque aquí me está diciendo que del año 830. Entonces, esta va a ser la letra C. Muy bien. La letra C. Hasta ahí estamos. La letra C. Ahora sí, vámonos con la letra D. Voy a subrayar lo más importante. Aquí me está diciendo que dice, en el siglo, acuérdate la X, ¿cuánto vale? 10. La V, ¿cuánto vale? 5. Y la I, ¿cuánto vale? 1. Entonces, ¿qué número se forma ahí? En el siglo 16. Antes de nuestra era, entonces aquí voy a ponerlo del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Ok? De este lado, del lado izquierdo. Surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria. Dice que fue en el siglo XVI antes de nuestra era. El siglo XVI, un siglo equivale a 100. 16 por 100, ¿qué van a hacer? Al 16 auméntenle 2 ceros. 16 por 100, auméntenle 2 ceros. ¿Qué número me da? 1600. Muy bien. 1600. Entonces me voy rápido aquí al 1000 y empiezo a contar los 600. ¿Estamos de acuerdo? 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. Entonces aquí, ¿qué número va a ir, chicos? El inciso D. ¿Estamos? Ya casi les quiero dejar los otros a ustedes, ¿eh? Ya se los estoy haciendo todo. Vámonos a la E. Los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlan en el año de 1521 después de nuestra era. ¿Okay? Aquí algo bien importante. No me está diciendo ciclos, sino me está diciendo años. ¿Ok? 1521 después de nuestra era. Entonces, ese va a ser muy fácil, pues, ubicarlo. 1000 y empiezo a contar. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 y este cachito pues sería el 21. Entonces, aquí, ¿qué letra va? La letra E. ¿Sí le vamos entendiendo? Vámonos con la letra F, rapidísimo. La Revolución Rusa se inició en el año de 1917 después de nuestra era. Ok, dense cuenta que antes de nuestra era estamos hablando de siglos. Antes. Después de nuestra era estamos hablando de años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, la Revolución Rusa se inició en el año 1917. 1917. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. Ya casi a llegar al 2000. Entonces, aquí, ¿qué letra va? La letra F. Sí, la letra G. En el año 30 antes de nuestra era. Aquí te está diciendo año. Maestra, pero si usted dijo que antes de nuestra era son siglos, pero acuérdate que el siglo es igual o mayor que 100 y aquí te está hablando de 30. Entonces, fíjense, antes de nuestra era, cada rayita vale a 100, o sea que no llega, vean, ni al siglo. Entonces, ¿cuál va a ser la G? Va a ser esta. Muy bien. Y por último, aproximadamente en el año 624, antes de nuestra era, o sea, 624, nació Tales de Mileto, filósofo griego, que murió a la edad de 78 años. O sea, en el año 624. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 24. Aquí iría la letra H. Ok, chicos, hasta ahí ya está nuestro primer problema. Espero que tú también hayas subrayado así como yo lo hice, ¿ok? Ahora sí,
te sugiero que saques esta tablita en donde están los siglos y los años del que abarca cada ciclo, para que me vayas acompañando y me facilite a ti y a mí. Ok, ¿cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? Ok, si nos vamos al recuadro F, vete al recuadro F. ¿De qué nos está hablando el recuadro F? De 1917, ¿ok? Dice, ¿cuántas décadas han transcurrido hasta la fecha actual? Ok, primero vamos a sacar cuánto tiempo. De 1917 al 2020, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Ok, cierra. 1900 al 2000, ¿cuánto tiempo ya transcurrió? 100 años. Auméntale los 17, ¿cuántos faltan para el 2020? 3. Entonces, ¿cuántos años ya transcurrieron? 103 años. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí te está pidiendo cuántas décadas. Décadas. ¿Cuánto tiene una década? Una década tiene 10 años. Entonces digo, una década, 10, 2 décadas, 20, 3 décadas, 30, 4 décadas, 40, 5 décadas, 50, 6 décadas, 60, 7 décadas, 70, 8 décadas, 80, 9 décadas, 90 y 10 décadas, 100. Entonces, ¿cuántas décadas han transcurrido? 10 décadas. Maestra, pero usted dijo que eran 103 años. Ok, los 3 años no los vamos a contar porque todavía no alcanza para la década. Entonces, ¿cuántas décadas han transcurrido? Han transcurrido. Ay. Han transcurrido 10 décadas. Acuérdate dónde lleva acento décadas, ¿eh? ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? Ok, si ya tenemos 100 años, ¿cuántos años faltan? Ok, ya tenemos 10 décadas, vamos a aumentarla aquí. Ay, no sé por qué se pintó así. 10 décadas. Espérenme, porque ya se me revolvió acá. Aquí, bueno, aquí ya se me revolvió 10 décadas. Y 3 años. Ahí ustedes escriben. No sé por qué ya se me hizo así. Ok, entonces, si ya pasaron 10 décadas y 3 años, ¿cuánto faltan por transcurrir para completar el ciclo? ¿El ciclo tiene cuánto? 1000. Entonces, si ya tengo 103, ¿cuánto falta para ¿Cuánto falta para el 1000? Si ya tengo 103. ¿Cuántos años faltan? Ya tengo 10 décadas. Nos faltan. Ya tengo 100. Ok, te lo escribo aquí. Ay, ¿por qué no escribe? Ya no quiere escribir. Ah, sí. 90 y... No, ya no quiere.
Ya, aquí ya se me trabó esto. Eliminar, voy a eliminar esto. Uy, ya no se me da. Ay. Bueno, ay, no, aquí ya me equivoqué. 97 años. Ay, ya me equivoqué. Espérenme un momento, chicos, ¿por qué? Bueno, aquí 97 años. Ya no puedo. Ay, 97 años. Aquí ya no puedo escribir, pero bueno, ahí ustedes compónganle. Luego dice, ¿cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta la actualidad? Ok, vámonos a ver qué dice el recuadro A. El recuadro A dice que en el siglo IV, antes de nuestra era, inició Alejandro Magno la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Entonces, desde el siglo IV, desde el siglo IV hasta el año actual, ¿cuántos siglos han transcurrido? Acuérdate que un siglo, acuérdate que un siglo tiene, ¿cuánto queda? 100, perdón, sí, 100 años. Ay, ya se me perdió esta hoja. Entonces, vamos a ver la recta numérica para que se te haga más fácil. ¿Cuántos siglos ya transcurrieron? Ok, desde el A hasta nuestra fecha. Ok, ¿cuántos siglos ya transcurrieron? Acá está el siglo IV. De acá para acá, ¿cuántos ya transcurrieron? 100, perdón, es 100, 200, 300, 400. 400 quiere, ¿cuántos siglos son? 4. De aquí del 0 hasta el 2000, ¿estamos? ¿Cuántos siglos son? Acuérdate que un siglo tiene 100 años. Ok, son 20. Entonces, no vamos a contar el 2020 porque el 20 acuérdate que no llega todavía al 100. Entonces son 20. 20 siglos. ¿Y 4? ¿Cuánto tiempo entonces ya pasó? 24 siglos. ¿Estamos? Vamos a ponerle aquí. A ver si me deja porque no entiendo por qué no me deja. Ok, 24 siglos. No vamos a contar los 20 del 2020 porque todavía no llega al siglo. ¿Estamos? ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Vámonos a la recta numérica. Que dice que Tales de Mileto nació, que es el inciso H, en el 624. ¿Ok? Vete rápidamente, en el año 624. Vete a esta tablita que yo por ahí ya te la dejé y vamos a ver en la tablita de qué siglo a qué siglo pertenece el año 624. Busca en tu tablita año 624. El 624 está del 601 al 700.
Del 601 al 700, ahí en medio va a estar el 624. Y eso corresponde a qué siglo? Al siglo 7, V y 2I. Siglo 7 antes de Cristo. Entonces vamos a ponerla aquí. Tales de Mileto nació en el siglo, con mayúscula, acuérdate que el romano se escribe con mayúscula, 7 antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate cómo se escribe Cristo. A.C. ¿Estamos? Vámonos al siguiente. Según la línea del tiempo, ¿en qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan? Ok, si tú te vas a la línea del tiempo, dice que los españoles lograron conquistar a Tenochtitlan en el año 1521 después de nuestra era. Ok, vámonos a esta tablita que otra vez te dejo y vamos a buscar el año 1521. Ok, 1521, ok, yo aquí ya lo encontré. Del año 1501 a 1600. En medio del 501 y de 1600 va a estar 1521. Y ese, según mi tabla, corresponde al siglo 16, XV1 antes de Cristo. Entonces yo aquí voy a escribir al siglo, acuérdate que los romanos se escriben con mayúscula, al siglo 16 antes de Cristo. ¿Ok? Por eso yo te dejé esta tablita para que se te facilite. Acuérdate a cuánto equivalen los siglos. ¿Sí? Y acuérdate cómo se escriben los números romanos. Un siglo es lo mismo que tener un centenario. 100 años. Luego dice, de acuerdo con la línea del tiempo, mencionen un hecho histórico ocurrido en el siglo XX. 2x equivalen al 20, x equivale a 10 y otra x 20. Entonces, en el siglo XX, 20, si tú lo multiplicas por 100, porque un siglo equivale a 100, ¿qué número te va a dar? El número 2000. Muy bien. Entonces, vámonos a la línea del tiempo y vamos a ver ¿qué letra está en el 2000? ¿Qué letra está cerquita del 2000? ¿Qué hecho histórico? El F. ¿Ok? El siglo XX es el año 2000. Ahorita nosotros estamos en el siglo, si tú te vas aquí, hasta abajo dice siglo actual. Nosotros estamos en el siglo XXI, que es desde el año 2001 hasta el 2100. Nosotros actualmente vivimos en el siglo XXI. Entonces, el siglo XX, ubícate acá, abarca de 1901 al 2000, ¿ok? Por ejemplo, yo pues todavía nací en el siglo XX y vivo en el siglo XXI. Ustedes ya nacieron, muchos nacieron ya en el siglo XXI. Entonces, ¿qué hecho histórico ocurrió en el siglo XX o en el año 2000? La Revolución Rusa. La Revolución Rusa. Vámonos acá y escribo. La Revolución Rusa. ¿Estamos? ¿Cuál fue? Aquí viene una pregunta. ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? Ok, ¿cuándo empieza? Vete a tu tablita otra vez. ¿Cuándo empieza el siglo XX? En 1901. En 1901, ¿cuál fue el primer día? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? Pues fue el 1 de enero de
¿De qué año? Observa tu tablita. De 1901. De 1901. Hasta ahí estamos. Ahora dice, ¿cuál será el último día del siglo XXI? Acuérdate de a cuándo es el siglo XXI. El siglo XXI se va a acabar en el 2100. ¿Ok? En el 2101 ya va a empezar otro siglo. Entonces tu pregunta dice, ¿cuál será el último día del siglo XXI? Pues va a ser el 31 de diciembre, ¿verdad? Del 2100, porque el 1 de enero del 2101 empieza el siglo XXII. Entonces, ¿cuál será el último día? El 31 de diciembre del 2100. ¿Estamos? ¿Sí le vamos entendiendo o no? Por eso te dejé esta tablita. Es muy importante que tengas esta tablita. Luego dice, rápidamente, ¿cuántas décadas hay? Décadas. ¿A cuánto equivale una década? A 10. Hay desde el año 1810, o sea que del siglo XVIII, hasta el año 2013. Ok. ¿Cuántas décadas, chicos? De 1810 al 2013, ¿cuánto tiempo pasó? De 1810 al 2013. De 1810 para el 2000, ¿cuánto falta? Faltan 90 para 900 y 100 para el 2000. Ahí faltan 190. Más 13 del 2013. ¿Cuánto es? Ok, ahora vamos a hacerlo en décadas. ¿Cuántas décadas transcurrieron? 20 décadas, ¿ok? O sea, ¿cuánto? 200. ¿Y cuántos sobran? Y 3 años. ¿Estamos? Voy a ponerlo un poquito para acá. Tú vete sacando tus cuentas, no esperes a que yo te pase la respuesta, ¿ok? Si de 1810, ¿cuánto falta para 1900? Ok, tú vete sacando poquito a poquito tus cuentas. Luego dice, si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo era? Vámonos a tu tablita. Vamos a ubicar a 1492. 1492, ya lo encontré. 1492 abarca de 1401 a 1500 y nos habla del siglo XV antes de Cristo. ¿Qué siglo era? El 15. ¿Cómo se escribe XV? Antes de Cristo. ¿Ok? Ahora sí, chicos. Hasta aquí vamos a terminar. Aquí me equivoqué de la revolución. Ok, acuérdate que esto es un breve ejercicio. Ok, este es un breve ejercicio para que tú vayas más o menos viendo o vayas conociendo a cuánto equivalen los siglos, las décadas y los lustros. Te voy a dejar más ejercicios. Sí, este es un poquito complicado, un poquito enredado, pero vas a ver que no es nada difícil. Te voy a dejar más ejercicios de los mililitros, de los litros, de los gramos, de los kilogramos y de estas medidas del tiempo. ¿Okay? Acuérdate que para medir el tiempo utilizamos la unidad de medida, que son los años.
y de ahí ya va a haber siglos, va a haber milenios, va a haber décadas o decenios, lustros o quinquenios, ¿ok? Entonces nos vemos, chicos, y por favor traten de hacerlo ustedes solos. Yo ya aquí se los hice así muy muy rápidamente. No estoy muy satisfecha porque prácticamente yo se los hice, pero les voy a dejar más ejercicios para que ustedes vayan practicando. Entonces, por hoy, chicos, es todo.